¿Dónde están los 5 millones de dólares que me robaste? Gloria tendrá que encontrar el dinero. Su vida y la de su hijo dependen de ello. Hay que acorralar a la viuda. ¡Tengo mucho miedo, mamá! El peor de los caminos será el único posible. A mí no me importa ir a la cárcel con tal de salvar a mi hijo. En la nueva superserie de Telemundo, Esta mujer es clave. Esa es la cacería. La Jefa. Martes 18 de febrero a las 10:09 Centro por Telemundo. En 1888, Londres se sumerge en el horror, con la aparición de 5 prostitutas mutiladas, víctimas de Jack el Destripador, el primer asesino en serie mediático de la historia. A más de 6.350 kilómetros de distancia, el mundo comienza a hablar de la Gran Exposición Mundial Colombina, un evento que celebra los 400 años de la llegada de Colón a América. En 1890, Chicago es la elegida como sede, brindando al primer asesino en serie estadounidense el escenario perfecto para llevar a cabo su macabra obra, albergando a cientos de visitantes en su infame hotel. El Dr. H. H. Holmes diseña un imponente edificio de 3 pisos. En la primera planta, locales de alquiler para tiendas, donde la vida fluye en un aparente ambiente de normalidad. En la segunda, un laberinto de oficinas y apartamentos que ocultan secretos inconfesables. Y en la cima, un hotel, diseñado para atraer a los visitantes de la exposición. Un lugar de descanso que a simple vista no podría ser más acogedor. Holmes introduce avances modernos, como la iluminación de gas, pero este sistema no solo sirve para alumbrar. Se convierte en el cómplice perfecto de su siniestra obra. Algunas habitaciones, disfrazadas de confortables estancias, se transforman en auténticas cámaras de ejecución. Con llaves de paso estratégicamente ubicadas, Holmes introduce gas en las habitaciones ocupadas, llevando a sus desprevenidos huéspedes a la muerte. Los cuerpos son transportados a través de un complejo sistema de trampillas que conduce al piso inferior. Allí, en una sala de disección, un armario sin fondo espera. Los cuerpos caen en silencio, sobre una plataforma escondida a simple vista, accesible desde un cuarto de baño. Desde allí son arrojados por un conducto al sótano, donde se desata el verdadero horror. Pero cuando la muerte no es suficiente para Holmes, recurre al cloroformo, adormeciendo a sus víctimas antes de introducirlas en un montacargas que desciende hacia su macabro sótano. Allí les aguarda una mesa de desmembramiento o una máquina de cosquillas. Hay habitaciones con sopletes y toboganes que lanzan cadáveres hacia el abismo del sótano. Con este macabro sistema de trampillas, toboganes y cámaras de gas y de tortura, los cuerpos se acumulan por docenas, creando así la leyenda del Dr. H. H. Holmes. Bienvenidos a Criminología en Serie. Mi nombre es Alejandra Lavín y hoy vamos a rescatar un clásico en el tiempo y en Criminología en Serie. Como sabéis, esta temporada reeditaré episodios antiguos y añadiré contenido adicional. Y qué mejor episodio para comenzar a una semana de Halloween que el del infame Dr. Holmes. Como veréis, la introducción ha cambiado y se ha adaptado un poco a lo que vengo haciendo esta nueva temporada. Y además estoy muy emocionada con traeros un análisis más extenso. El caso del que vamos a hablar hoy siempre ha levantado mucha curiosidad en el mundo de la criminología en particular y en el mundo entero en general. Y no es para menos, ya que Holmes es considerado el primer asesino en serie estadounidense,
y que con su increíble inteligencia y frialdad levantó un castillo únicamente para sus egoístas y oscuros propósitos, y de esta manera se dice que mató hasta a 200 personas en la década de 1890. Herman Webster Matchett nace el 16 de mayo de 1861 en Hillmanton, New Hampshire, en el seno de una familia humilde y profundamente religiosa. Su infancia transcurre sin hechos especialmente reseñables, salvo algún que otro azote cuando se porta mal. De joven se muestra como una persona agradable, buen estudiante y con buen comportamiento, a quien su madre llama cariñosamente mi pequeño bebé de ojos azules. A pesar de esta apariencia, algunas personas que lo conocen desde niño afirman que le gusta demasiado el dinero y que desde bien jovencito apunta maneras, realizando pequeñas estafas, como que le paguen 2 veces, por ejemplo, por el mismo trabajo. También se comenta que no mira directamente a los ojos, lo que genera desconfianza en quienes lo rodean. No obstante, Herman sufre de estrabismo en su ojo izquierdo, lo que le impide mantener un contacto visual adecuado y le provoca cierto distanciamiento social. Además, en esta época en la que estamos inmersos hoy, existe un prejuicio hacia las personas con esta condición, lo que podría haber contribuido al aislamiento de Herman. Un episodio significativo de su infancia y que marcará su futuro ocurre en el consultorio médico de su ciudad natal, un lugar que le provoca temor, en parte por lo que los niños mayores le cuentan sobre lo que se puede encontrar ahí dentro. Un día 2 de estos niños lo arrastran a este sitio aterrador, donde se encuentra con un sonriente esqueleto mirándole fijamente. Aunque en un principio siente miedo, este encuentro también despierta en él una inmensa curiosidad y fascinación, lo que le llevaría a estudiar medicina. El 4 de julio de 1878, a la edad de 17 años, se casa con Clara A. Lovering, pero mantienen su matrimonio en secreto para los padres y viven separados en un principio. Cuando finalmente se revela esta unión, ambas familias no reaccionan de manera positiva, aunque al final no les queda más remedio que aceptarla. De hecho, la familia de Clara, en particular su tío, le ofrece a Herman un trabajo en una tienda de comestibles. Mientras Herman trabaja allí, Clara da a luz a su primogénito, Robert Lovering Matchett, el 3 de febrero de 1880. Sin embargo, Herman no es del todo feliz con lo que está haciendo y siente que su talento está siendo desaprovechado en una tienda rural, por lo que finalmente decide perseguir su sueño de estudiar medicina. Se muda a Ann Arbor junto con su esposa y su bebé de 2 años para asistir a la Universidad de Michigan. La familia vive en una pensión junto a otros estudiantes y Clara trabaja como modista para mantener a la familia mientras Herman se dedica a sus estudios. Durante este tiempo, él trabaja con cadáveres casi a diario, asistiendo a 3 clases semanales de anatomía, donde se destaca como un estudiante modelo, especialmente en disección y desmembramiento. A lo largo de su formación desarrolla habilidades increíbles en el manejo de cuerpos humanos. No obstante, el matrimonio de los Matchett está lejos de ser feliz. Las peleas son frecuentes y circulan rumores de que Clara ha sido vista con hematomas alrededor de los ojos. A pesar de que en esta época el divorcio conlleva un estigma social significativo, especialmente para una mujer, Clara decide abandonarle. En un principio se va a vivir con sus suegros, pero poco después se muda sola con su hijo Robert a Tilton, New Hampshire, donde continúa trabajando como modista para salir adelante. Por su parte, Herman se enfrenta a un obstáculo importante en su educación. Las clases de medicina cuestan entre $100 y $200 de la época, es decir, una suma considerable. Se enfrenta a la posibilidad de no poder continuar con sus estudios si no consigue el dinero necesario. Pero ha tenido la solución delante de sus narices todo este tiempo. El conserje de la escuela no solo se encarga de llamar a los estudiantes a clase, sino que también es el encargado de conservar los cuerpos utilizados para la disección.
Pero además lidera un negocio clandestino de tráfico de cuerpos, ya que la cantidad de cadáveres disponibles legalmente no alcanza a cubrir la demanda de las escuelas. De hecho, en este momento, si todo fuese completamente legal, las escuelas de medicina solo tendrían cuerpos suficientes para cubrir el 20% de sus necesidades. Hermann, al ver esta oportunidad, comienza a robar cuerpos, inicialmente de cementerios, descubriendo que puede ganar dinero y así financiar sus estudios. Comparte este secreto con otro estudiante de su clase, Robert Leacock, y ambos se benefician de este lucrativo pero ilícito negocio. Después de un tiempo, de un gran esfuerzo y superando las dificultades económicas que encuentra por el camino, Hermann consigue su título de medicina. El otoño de su graduación, en 1884, comienza a trabajar como médico y maestro en una escuela en Moores Forks, Nueva York. Una de sus primeras estafas como profesional de la medicina se presenta en medio de un pequeño brote de viruela. Aprovechando la tesitura, logra hacerse con un suministro de vacunas y comienza a viajar por la zona, presentándose como un representante de la Junta de Salud. Asegura a la gente que las vacunas son obligatorias y les cobra entre 20 y 25 dólares. Con el dinero obtenido, alquila una oficina que transforma en un laboratorio con la intención de inventar un medicamento patentado, que sería, por supuesto, otra estafa. Sin embargo, sus planes no salen como él esperaba. Comienza a levantar sospechas y la situación se torna insostenible, por lo que tiene que huir de allí. Deja el alquiler de la oficina sin pagar y estafa un billete de tren. A partir de este momento, utilizaría casi siempre seudónimos y su verdadero nombre, Hermann Webster Matchett, quedaría en el pasado. Pone en marcha un nuevo plan. Realizar un seguro de vida a un amigo suyo también implicado por más de 40.000 dólares. Prepararían todo para que pareciera que la mujer y la hija han sido asesinadas por él en un estado de ebriedad, lo que provocaría acto seguido el suicidio del hombre. El cadáver falso, que debe hacerse pasar por el amigo de Holmes, se vestiría con su ropa y se conseguirían cuerpos que representarían a la mujer y a la hija. Y el dinero iría finalmente a parar a un supuesto pariente. Ese pariente, por supuesto, sería Holmes. No obstante, comienzan a aparecer lagunas en el plan, ya que es algo arriesgado hacer desaparecer a una familia entera, incluso para un médico, por lo que se le ocurre otra cosa. Ahorraría para pagar las primas del seguro y en lugar de hacer desaparecer a una familia entera, fingiría su propia muerte. Pero para ello necesitaría un trabajo. Esta vez decide ejercer de farmacéutico, pero antes necesita una licencia. Y la consigue en Springfield, Illinois, saliendo en la prensa el 15 de julio de 1886, entre los candidatos que han aprobado un examen de 3 días. Y aparece con el nombre de Henry Howard Holmes. Algo curioso es que muchos rumores han dicho siempre que elige este nombre como un guiño al famoso detective Sherlock Holmes, pero esto es imposible, debido a que la primera novela en la que sale nuestro querido detective ficticio, Estudio en Escarlata, se publica en 1887, es decir, más o menos un año después de que Holmes adopte este seudónimo. A partir de este momento, nuestro protagonista va de un lugar a otro ejerciendo siempre como farmacéutico. Su primera parada es Filadelfia, pero no tardaría mucho en marcharse. El motivo: le administra el medicamento equivocado a un bebé y el pequeño muere. Aunque oficialmente se considera un error, este incidente levanta sospechas y genera controversia en la comunidad. Y él, espabilado como siempre, decide no esperar a que las cosas se compliquen más. Se va de la ciudad antes de enfrentarse a consecuencias legales. Durante esta época de recorrerse el país y ya habiendo ahorrado para el seguro, pone en marcha su plan de hacerse pasar por un cadáver e invita a su amigo y compañero de estudios Robert Leacock a su hotel diciendo que le ayude. Lo que este no sabe es que él sería el cadáver que se haría pasar por Holmes. Tras atraer a Robert Leacock a Chicago, lo maté dándole una sobredosis de láudano. Y así, tras sufrir unos cuantos problemas y alguna huida complicada, conseguí engordar mi cuenta corriente con $16.000. Se deshace del cuerpo después de ponerle sus ropas y de guardarle sus documentos de identidad en estas.
Después se traslada a Minneapolis, donde continúa trabajando de farmacéutico. Es en esta época cuando conoce a una mujer llamada Myrta Belknap. Aunque sigue casado con su primera esposa, Clara, intenta divorciarse de ella, acusándola de infidelidad. Sin embargo, no logra presentar testigos que confirmen el supuesto adulterio y el proceso no prospera. Curiosamente, la demanda de divorcio es el último documento oficial en el que utiliza su verdadero nombre, Herman Webster Madgett. Según las declaraciones del propio Holmes, se vuelve a casar el 28 de enero de 1887. Poco después de su boda, Myrta Z. Holmes aparece por primera vez con este apellido en los registros de propiedad de Chicago, ya que su esposo compra una parcela de terreno en el 701-703 de la calle 63 en Englewood. Henry Howard Holmes ya está en Chicago. En la ciudad trabaja en una farmacia justo enfrente del terreno que acaba de comprar. El negocio pertenece a un matrimonio, los Holton. Sin embargo, su historia está rodeada de misterio. Algunos afirman que el señor Holton, aquejado de una enfermedad, muere, y poco después su esposa desaparece sin dejar rastro. Otros cuentan que ambos desaparecen al mismo tiempo. Sea cual sea la verdad, lo que está claro es que con la extraña ausencia de los Holton, la farmacia cambia de manos y ahora Holmes se convierte en su nuevo propietario. En agosto de 1887 comienza la construcción de la particular mansión de Holmes, que pronto se ganaría el apodo de Castillo entre los habitantes de Chicago gracias a su imponente tamaño. La obra es un laberinto de secretos, ya que diferentes constructores son contratados para diseñar cada parte del edificio. Esta estrategia tiene un doble propósito: asegurar que ninguno de ellos descubra los oscuros planes de Holmes y al mismo tiempo evitar pagarlos. Algunos trabajadores son despedidos antes de completar su parte, mientras que Holmes exige materiales de baja calidad solo para quejarse después y evitar el pago. Cuando estas empresas constructoras le demandan, él no se hace responsable de las deudas, pues traspasa todas las escrituras a nombre de su suegra, Lucy. El ambicioso diseño del edificio contempla 3 pisos. La planta baja o planta primera albergaría locales comerciales en alquiler, incluyendo su nueva farmacia y una barbería. La segunda planta estaría destinada a oficinas y apartamentos, mientras que la tercera se plantea como hotel para la Exposición Universal, aunque esta última no se completará hasta 1892. Sin embargo, las fuentes no logran ponerse de acuerdo sobre el número de habitaciones, que varía de 37 a 67, e incluso se mencionan cifras como 100. Cuando el castillo es más o menos habitable, Holmes, junto a su esposa y su suegra, se mudan a la segunda planta. Y en 1889 la familia crece con la llegada de su segunda hija, Lucy Theodate Holmes. Durante estos años se involucra en varias estafas recurrentes. Una de ellas consiste en alquilar bicicletas para luego venderlas. También lo hace con cajas de música. Pero su habilidad para el engaño se pone de manifiesto sin duda cuando compra una caja fuerte, la cual coloca en el primer piso del castillo. Pero atentos, cuando alega que no puede pagarla y la empresa va a recogerla, Holmes les dice que se la lleven, pero con la condición de que no provoquen daños en su edificio. Anticipándose a esta situación, Holmes ha construido alrededor de la caja fuerte, asegurándose de que la empresa no pueda moverla sin provocar daños en las paredes. Como resultado, se ven obligados a dejarla allí. En otra ocasión, Holmes conoce a un empresario de mudanzas llamado Wade Warner y lo engaña haciéndole creer que es el inventor de una máquina para doblar cristal. Dicha máquina no es más que un horno, pero este convence a Warner de que se trata de un invento prometedor que atraerá a los inversores, por lo que él mismo comienza a invertir en ello. La próxima muerte fue la de Warner. Me aseguré de que me firmara 2 cheques por pequeñas cantidades, a los que yo después añadí el número 1000 y los ceros necesarios. El banco me daba por ellos grandes cantidades de dinero. Pero claro, Warner no debería interponerse nunca en el camino de Holmes.
En el sótano del castillo había un gran horno, y fue allí donde yo atraje al señor Warner. Entonces cerré la puerta del horno y lo puse a funcionar a toda potencia. En poco tiempo no quedaron ni los huesos de la víctima. Además, su clásico negocio de tráfico de cadáveres va viento en popa. Gana de $16 a $25 por cuerpo. Incluso recicla los ataúdes cuando estos son robados de los cementerios y los revende. Pero esto incluso se volvería más macabro. Más adelante instalaría en el sótano del hotel 2 cubas. Una llena de ácido carbónico, un producto químico capaz de disolver la carne, y otra con cloro, utilizado para blanquear huesos. Para asegurar que sus macabros planes se lleven a cabo, contrata a Charles Chappell, quien se encarga de preparar los cadáveres para su uso médico. Como hemos dicho, Holmes gana de $16 a $25 por cuerpo, mientras que por un esqueleto perfectamente preparado puede alcanzar hasta $140. Ned Conner llega a Chicago en septiembre de 1889, junto a su esposa Julia y su hija Pearl. Al enterarse de la existencia de un tal Holmes que podría ofrecerles trabajo, se dirigen al misterioso castillo con la esperanza de un nuevo comienzo. Al llegar, encuentran a este hombre en una barbería, cortándose el pelo. Con una actitud acogedora, él les invita a quedarse a cenar esa noche. Durante la cena, Holmes hace a Ned una oferta tentadora. Un trabajo por $2 al día que incluye alojamiento y comida, y también un puesto para Julia como cajera. A medida que el tiempo pasa, la confianza entre los dos crece, y pronto Holmes le propone a Ned que se haga cargo de la joyería del edificio y de la farmacia. Además, Ned también pediría a su jefe que consiga un puesto para su hermana Gertrude, quien busca oportunidades en Chicago, por lo que a principios de 1891 la contrata para trabajar en el castillo. Sin embargo, Holmes, no satisfecho con haberse encaprichado de la esposa de Ned, quien además le corresponde, intenta acercarse de manera inapropiada a Gertrude. Ella, entonces, sintiéndose incómoda por sus proposiciones, decide dejar el trabajo, pero poco después enferma misteriosamente y regresa a su tierra natal. El 18 de julio, Ned recibe un telegrama que le informa del fallecimiento de su hermana. Es posible que la muerte de Gertrude no fuese natural y que Holmes estuviese molesto por sus rechazos. Sea como fuere, desolado por la pérdida de su hermana y la desintegración de su familia, Ned decide marcharse, dejando a Julia y a Pearl en el castillo. Y Julia, ahora libre de las ataduras de su matrimonio, comienza una relación oficial con Holmes. Pero llega diciembre y antes de Navidad, ella y su hija desaparecen sin dejar rastro. Holmes asegura que se han ido a la boda de una hermana de Julia, pero meses después, cuando otra familia visita el apartamento donde ambas vivían, encuentran objetos de belleza femenina en el tocador, una muñeca tirada en el suelo y ropa de mujer sobre las sillas, como si su desaparición hubiera sido repentina y no se hubieran llevado ninguna de sus pertenencias. Según las declaraciones de Holmes, Julia se queda embarazada y al intentar provocarle un aborto muere desangrada. Después le entrega a Charles Chappell un maletín con los huesos de ella para que construya un esqueleto para venderlo, mientras se deshace del cuerpo de Pearl en el foso de cal del sótano. En 1892, Emmeline Cigrand, una joven de 23 años, llega a Chicago en busca de trabajo y finalmente encuentra una oportunidad en una clínica de alcoholismo. Allí conoce a Holmes a través de un socio suyo que está recibiendo tratamiento. Encandilado por su presencia, Holmes le ofrece un puesto por el doble de su salario actual y ella acepta con entusiasmo, mudándose a uno de los apartamentos del castillo. La relación entre él y Emmeline parece ir más allá de la típica dinámica de empleador y empleada. Holmes la sorprende con regalos y flores. Pasa los siguientes meses cortejando a la joven y juntos pasan largas tardes paseando y asistiendo al teatro. No obstante, Emmeline se convierte en un capricho más para Holmes. Le confiesa a la señora Lawrence, una amiga y vecina, que sus sentimientos por él no son correspondidos. Le revela también que planea visitar a sus padres en Indiana y que es probable que no regrese a Chicago.
Sin embargo, a pesar de sus planes, su repentina desaparición y el hecho de que se haya marchado sin despedirse, levanta las sospechas de quienes la rodean. Holmes encierra a Emmeline en la caja fuerte de su oficina, un espacio oscuro y claustrofóbico que se convertirá en su ataúd. Después inserta en su interior ciertos compuestos químicos diseñados para aumentar su sufrimiento y prolongar su agonía. A medida que los vapores se acumulan en el pequeño espacio, Emmeline se encuentra atrapada, donde cada segundo es una eternidad. En medio de su lucha, mientras intenta desesperadamente encontrar una forma de escapar, deja una huella, impresa de su pie, en la puerta de la caja fuerte. Finalmente, tras una batalla desesperada por su vida, muere por asfixia. Holmes descuartiza parte de su cuerpo, mientras que otra es incinerada. Cuando la señora Lawrence pregunta a Holmes sobre la ausencia de Emmeline, él responde con frialdad que se ha marchado para casarse con un hombre llamado Robert Phelps. Sin embargo, esta respuesta no convence a la mujer. Y poco después, ve a Holmes y a dos de sus socios sacar un pesado baúl de la tercera planta del castillo. Holmes se rodea de un ejército de mujeres que trabajan en sus negocios: mecanógrafas, doncellas y dependientas. Es un gran defensor del empleo femenino. Cree firmemente en la importancia de ofrecer oportunidades laborales a las mujeres, hasta el punto de establecer una agencia de empleo dedicada exclusivamente a ellas. Sin embargo, detrás de esta aparente generosidad hay una intención más oscura. Las mujeres están fácilmente disponibles y su necesidad de trabajo las convierte en un recurso que él puede explotar a su antojo. La víctima era una joven hermosa de mi tienda. Las siguientes víctimas serían 3 mujeres jóvenes que trabajaban en mi restaurante. En la década de 1880, y bajo el seudónimo de Harry Gordon, Holmes conoció a una mujer llamada Minnie Williams, una actriz guapa, interesante e inteligente. Para enero de 1893, esta mujer se encuentra en Chicago y llama la atención inmediatamente de Holmes, otra vez. Sin embargo, si hay algo que le hace definitivamente más atractiva para Holmes, es la pequeña suma de dinero y las tierras que ha heredado en Texas tras la reciente muerte de su hermano. Y como no podía ser de otra manera, la relación avanza rápidamente y pronto se comprometen. En primavera, Minnie escribe cartas a su hermana Nanny diciéndole que está comprometida con un médico con mucho dinero llamado Harry Gordon. El 1 de mayo de 1893 se inaugura la Gran Exposición Mundial Colombina, un gran evento que se extenderá hasta el 30 de octubre. En medio de esta celebración, Minnie invita a su hermana a visitar la exposición y Nanny llega a la ciudad en junio de este año. Las hermanas disfrutan de la atmósfera festiva, explorando las maravillas que ofrece la feria. Sin embargo, su presencia en la ciudad se convierte en un eco fugaz, ya que son vistas por última vez el 5 de julio paseando juntas. Solo me arrepiento de un asesinato, el de Minnie Williams, porque creo que la amaba. Al día siguiente, se registran ciertas transacciones a nombre de Minnie, beneficiando a un tal Horace Williams, que no es otro que nuestro protagonista con uno de sus alias. Poco después, Holmes se dirige a Texas con el objetivo de reclamar las propiedades de ella. El 13 de agosto de 1893... La tercera planta del castillo comienza a arder en llamas, devorando todo a su paso. Cuando se extingue el incendio, gran parte del segundo y el tercer piso quedan prácticamente destruidos. ¿Qué es lo que ha podido pasar con el famoso castillo de Chicago? ¿Ha sido un accidente? ¿La iluminación de gas?
¿Ha sido un incendio provocado? Y en este caso, ¿quién es el primer interesado en destruirlo? Algunos testigos afirman que el día antes del incendio habían visto a su dueño vaciar el hotel, llevándose libros, documentos, muebles, objetos de valor. Cuando se marcha esa tarde, los habitantes del castillo afirman que hay un fuerte olor a alquitrán flotando en el aire. Es posible que Holmes quemase el castillo para evitar que ciertas pruebas y ciertos objetos saliesen a la luz. Una teoría comienza a tomar forma revelando que las acciones de Holmes no son más que un elaborado plan para beneficiarse de las aseguradoras, ya que el castillo tiene hasta 4 seguros contra incendios. Y a medida que las compañías empiezan a indagar en su pasado y sus transacciones, este decide huir de Chicago, dejando atrás a su mujer y a su hija. Su primera parada es en Denver, donde se propone reclamar el seguro del hermano de Minnie. Mientras se encuentra en la ciudad, aprovecha la oportunidad para casarse nuevamente con Georgiana York, a quien ya había estado cortejando en Chicago, bajo el alias de H.M. Howard. Georgiana es consciente de que este no es el verdadero nombre de su esposo, pero este le explica que un familiar le dejó algunas propiedades con la condición de que adoptara este nombre. Lo que nos revela es que las propiedades pertenecen a la difunta Minnie. Desde Denver, Holmes se dirige a Fort Worth, Texas, donde junto a Georgiana y Ben Pitzel comienza a construir un nuevo edificio, prácticamente una réplica del Hotel de Chicago, incluso más grande. La historia de Ben Pitzel se entrelaza con la de Holmes en 1891, cuando este inventor registra una patente para un innovador contenedor de carbón. Este mismo año, Pitzel conoce a Holmes en el edificio donde éste opera con su invento de doblar cristal. A partir de ese encuentro, los dos hombres inician una relación de trabajo intermitente que les permite a ambos beneficiarse mutuamente. Este nuevo edificio de Texas no va a ser utilizado de manera convencional. En cambio, decide utilizarlo como un medio para llevar a cabo una serie de estafas más elaboradas aún. Su estrategia consiste en pedir préstamos y adquirir materiales a crédito, utilizando la propiedad como garantía. El plan es construir el edificio, hipotecarlo por docenas de miles de dólares y luego desaparecer con el dinero, dejando a sus acreedores en la estacada. Los planes de Holmes dan un giro inesperado cuando es arrestado en San Luis por fraude y por la venta de bienes hipotecados. Tras pasar un tiempo en la cárcel, logra salir bajo fianza, pero no sin antes idear una nueva estafa: asegurar la vida de su socio, Ben Pitzel, por $10,000. La familia de este es consciente del plan y colabora con él, creyendo que saldrían beneficiados de ello. Para este momento, Ben y su familia también se encuentran en San Luis. Ambos socios quedan en encontrarse para llevar a cabo el plan en Filadelfia. Allí Ben se mudaría adoptando el seudónimo de B.F. Perry y fingiría ser un inventor. Su plan es simular su propia muerte en una explosión que lo dejaría desfigurado. En ese momento colocarían otro cuerpo en lugar del de Ben, uno que estuviera irreconocible por las heridas. No obstante, en un oscuro giro de los acontecimientos, Holmes decide que no sustituiría el cuerpo de su socio, sino que lo mataría. Solo presentó una dificultad. Fue necesario que lo matara de manera que no se produjera ningún tipo de lucha o movimiento por su parte. Superé ese problema atándolo firmemente de pies y manos y procedí a quemarlo vivo. Empapé sus ropas con benzina y le prendí fuego con una cerilla. Su tortura fue tan horrible que pensé que habría sido mejor matarlo de alguna otra manera. Si alguien hubiera oído tanto lloro y tanto ruego, no podría creer que una persona pueda ser tan cruel y depravada. Me rogaba que lo matara más rápidamente, pero sus súplicas no me afectaban. Al menos puedo ahorrar al lector el recital de gritos y súplicas de la víctima. Sus oraciones y su último ruego para que terminara cuanto antes con sus sufrimientos
ninguno de los cuales me afectó. Para poder cobrar el seguro, Holmes necesita que un miembro de la familia identifique a Pitzel. Carrie envía a su hija Alice, de 15 años, tranquila, sabiendo que Alice supuestamente no va a identificar a su padre. Ella no lo reconoce, pero afirma que es él, para poder cobrar el seguro según el plan de su padre y Holmes. Una vez que la aseguradora paga a la familia y Holmes reclama su parte, se enfrenta a un nuevo dilema. Ben está muerto y su familia podría descubrir la verdad en cualquier momento. Habla con Carrie y le dice que su esposo está escondido. Se ofrece a cuidar de sus 3 hijos mayores mientras esperan el momento adecuado para reunirse, asegurando que no deben levantar sospechas ante la aseguradora. Confiada, Carrie envía a su hija Nellie, de 11 años, y a su hijo Howard, de 8, para reunirse con Alice y con Holmes en Filadelfia. Ella se queda con su hija mayor, Desi, y con su bebé. Más tarde se encontrarían con Holmes y los demás miembros de la familia, supuestamente incluyendo también a su marido. Llega octubre, y con él la segunda muerte de la familia Pitzel. Holmes alquila una cabaña aislada, y llevando allí al pequeño Howard, le envenena. Pero el horror no termina aquí. Una vez que el niño ha muerto, descuartiza su cuerpo y lo introduce en la estufa, deshaciéndose así de cualquier prueba que pudiera haber. Tras este macabro crimen, se lleva a las niñas a Canadá. No se sabe qué pudo decirles para que no sospecharan de la desaparición de su hermano. Es de suponer que les dijera que se había reunido con su madre. Después, Holmes traslada a la familia a Toronto. El mismo mes en el que acaba con Howard, aloja a las niñas en una casa aparentemente tranquila. Pero el terror acecha en el sótano, donde cava una tumba que revela sus macabras intenciones. No está claro cómo acaba con la vida de las pequeñas, pero existe la posibilidad de que también las envenene. Una vez que las asesina, les quita la ropa y las entierra en el oscuro sótano. Para borrar aún más las evidencias, intenta deshacerse de sus pertenencias en la chimenea. Quema la ropa de las niñas, la cartera de Alice, un huevo de madera que siempre llevaba consigo, varias sedas de colores y algunos papeles. Su próximo paso es alquilar una casa en Burlington, Vermont, para matar allí a Carrie, a Desi y al bebé. Pero las autoridades llegan primero. Es detenido el 17 de noviembre de 1894. La compañía de seguros lleva meses siguiéndole la pista y finalmente es arrestado, aunque en un principio solo por fraude, nada de asesinato. Durante su arresto, Holmes confiesa que Ben se había suicidado y que había preparado la escena para que su familia pudiera recibir el dinero del seguro. Pero no se tardaría demasiado en descubrir la verdad. La primera evidencia llega cuando se encuentran restos humanos en el sótano de la mansión de Holmes, específicamente huesos incrustados en cal viva. En total se encuentran 17 o 18 huesos, algunos de los cuales parecen ser costillas, una pelvis y posiblemente parte de una mandíbula. Estos restos, junto con fragmentos de ropa y cabello, se atribuyen a una víctima infantil. Es de suponer que sea de Pearl Conner, desaparecida en Navidad de 1891. Además, en la estufa del sótano encuentran trozos de tela y una cadena del reloj que pertenecían a Minnie. El error de Holmes radica en haber conservado las cartas de las niñas Pitzel. Este descuido permite que las investigaciones avancen, llevando a un detective a una casa en Toronto que Holmes había alquilado durante su viaje por Estados Unidos en los últimos 2 meses. Al realizar una inspección, se descubre tierra removida en el sótano, y al excavar se encuentra un baúl que pertenecía a los niños Pitzel. Dentro, horrorizado, descubre los cadáveres de Alice y Nellie. Sin embargo, el pequeño Howard sigue desaparecido. Finalmente, las pistas llevarían a los investigadores a una cabaña en Indiana, donde al inspeccionar el lugar
hallan ropa que pertenecía al niño, junto con dientes humanos y un cráneo. En octubre de 1895 comienza el juicio contra el Dr. Holmes. A pesar de la gran cantidad de crímenes que se le atribuyen, el tribunal decide excluir cualquier evidencia relacionada con otros casos. Durante el juicio, la defensa de Holmes argumenta que las pruebas sobre el asesinato de los hijos de Pitzel, así como otras evidencias de crímenes cometidos en jurisdicciones distintas, no tienen relevancia en el caso. El juez acepta el argumento y el proceso se limita exclusivamente al asesinato de Ben. Pero finalmente es condenado a muerte. Aunque Holmes confiese 27 asesinatos y, como hemos dicho, solo sea juzgado por uno, se le achacan hasta 200 muertes. Aún así, solo se pueden probar 9 crímenes. Los de Julia y Pearl Conner, el de Emily Seagrand, los de Minnie y Nanny Williams y los de Ben Pitzel y 3 de sus hijos, Alice, Nellie y Howard. No podía evitar ser lo que era, un asesino. Del mismo modo que el poeta no puede rehuir la inspiración a la hora de hacer una canción. Holmes sube al cadalso el 7 de mayo de 1896, poco antes de cumplir 35 años. En su última voluntad, solicita ser enterrado en cemento, para que su cuerpo nunca pueda ser robado ni diseccionado. En sus últimas palabras, antes de que el verdugo accione la palanca, afirma llevar al diablo dentro. Su muerte no es inmediata, permanece colgado de la soga durante 15 minutos. En 1938, el edificio que albergó tantos horrores de Holmes es demolido, dando paso a la construcción de una oficina de correos. Y ahora os pregunto, ¿cuánto de todo lo que os he contado es cierto y cuánto es leyenda? No es el primer episodio en el que hablamos sobre cómo se tergiversan las historias con el paso del tiempo, prensa ávida de morbo y rumores que pasan de boca en boca hasta dar sentido a la frase «el teléfono escacharrado». Vamos por partes y desde las primeras sospechas de desaparición. Muchas historias se cuentan sobre los propietarios de la farmacia en el momento en el que pisó Holmes Chicago. Casi todas terminan con la desaparición del matrimonio Holton y el quedarse Holmes con su negocio. No obstante, los registros de la época hablan de Elizabeth Holton, propietaria de la farmacia y joven madre de 20 y tantos años, que probablemente la vende cuando se queda embarazada de su hija a principios de 1887. En cualquier caso, no parece que Holmes estafase a Elizabeth ni a ningún matrimonio Holton. De hecho, ambos viven hasta bien entrado el siglo XX y están enterrados no muy lejos de su antiguo negocio. Pero no solo las historias se han forjado a partir de la prensa amarillista de la época, sino que Holmes era un mentiroso patológico y, de hecho, llegó a confesar muertes de gente que aún estaba viva después de su ejecución. Warner, a quien estafa con la máquina para doblar cristal, continúa vivo en 1897. Su amigo y compañero de estudios Robert Leacock, quien supuestamente es su primera víctima, muere en Canadá en 1891. Miente en cuanto a asesinarle antes que a nadie. Sin embargo, nunca sabremos si le mata a Holmes o no. Ned Conner, si bien testifica en su contra y es consciente de que es posible que matase a su mujer y a su hija, afirma que en el castillo no hay pasadizos secretos ni cámaras de tortura. En cuanto a su hermana Gertrude, tuvo problemas de corazón desde niña, por lo que es probable que muriese como consecuencia de ello y no porque Holmes la envenenase, como él mismo confesó después de su detención. Charles Chappell, quien supuestamente preparaba los esqueletos para venderlos, cuenta a las autoridades que ha trabajado con Holmes y con sus esqueletos. Pero en 1895, su hijo desmiente las palabras de su padre, diciendo que es un alcohólico, que se inventa las historias y tiene alucinaciones.
Además, ninguna de las universidades a la que supuestamente se venden los esqueletos han oído hablar de Charles. No hay constancia de que Holmes comerciara con esqueletos. De hecho, no hay ni siquiera constancia de que comerciara con cuerpos, tal como lo hacía en la universidad. Varias fuentes aseguran que la muerte de Pitzel no es como Holmes la contó, sino que el hombre se emborracha y cuando está inconsciente le administra una dosis letal de cloroformo. Y después, una vez muerto, le quema con una lámpara de aceite y con el cloroformo restante. Es decir, es posible que no fuese quemado vivo. Cuando la policía investiga el hotel, además de los restos parciales que encontraron pertenecientes posiblemente a Pearl y ciertos objetos de Minnie, no se desenterraron más cuerpos completos. A pesar de las leyendas sobre un número mayor de víctimas, las investigaciones de la policía en el castillo solo revelaron fragmentos de huesos y evidencias limitadas de muertes. Gran parte de las historias que rodean a este hotel es alimentada por rumores y especulaciones, pero las pruebas físicas recuperadas fueron pocas. No hay toboganes, no hay máquinas de cosquillas ni cámaras de tortura. No es un hotel de la muerte laberíntico con suelos que se abren y estacas en el suelo. De hecho, no es ni hotel. Las ideas sobre el maravilloso y lujoso hotel que triunfaría en la gran exposición se quedan en eso, en ideas. Cuando se termina de construir el tercer piso, prácticamente no es habitable. Holmes anunció supuestamente su hotel en 1893, pero los periódicos que se conservan no tienen registros de dicho hotel. Otro dato que refuerza esto es que Holmes quema su edificio en agosto, 2 meses antes de que la gran exposición se termine. ¿De verdad lo quemaría si estuviese ocupado 24/7 con el paso de miles de personas por Chicago? Al parecer, efectivamente tenía habitaciones secretas, pero dichas habitaciones las utilizaba para guardar muebles que pagaba a crédito y escondía para que cuando no recibieran el dinero y fuesen a reclamarlo, no encontrasen los muebles. Vamos, que se juntó el hambre con las ganas de comer, estafador y prensa ávida de historias morbosas. Sus famosas frases sobre que el diablo estaba dentro de él y que quería que le enterrasen en cemento parecen ser también una invención de la prensa. Como habéis podido comprobar, la historia del Dr. Holmes está rodeada de incógnitas, estafas, alias y mentiras. Por lo que hay muchas historias contradictorias y muchas fuentes que cuentan cosas totalmente dispares, tanto en fechas y lugares, como en víctimas y modus operandi. Yo, como siempre, he investigado y os he contado, si bien no toda la vida y estafas de Holmes, porque da para muchísimo y lo he tenido que resumir un montón, lo que considero más verosímil después de todo lo que he podido investigar, ver y leer. Por definición, efectivamente Holmes es el primer asesino en serie estadounidense. Mató a 3 o más personas. ¿Pero realmente fue el prolífico y sádico asesino del que se habla? Desde luego no hay pruebas para asegurarlo. Lo que sí podemos decir es que Holmes fue un estafador que, valiéndose de su inteligencia e increíbles dotes de manipulación, se aprovechó de sus víctimas y se las quitó del medio cuando veía peligrar su estilo de vida o ya no le servían para sus propósitos, que no tenían otro fin que conseguir dinero. En su estudio sobre el delito de estafa, José Rafael Mendoza define la misma en el ámbito forense como la comisión de delitos que se caracterizan por el lucro como fin y el engaño o abuso de confianza como medio. Los estafadores suelen presentar características que los hacen particularmente eficaces en manipular a sus víctimas. Frecuentemente poseen rasgos de personalidad psicopática y narcisista. Así, desprecian las normas sociales y carecen de empatía o remordimientos, además de presentar déficits cognitivos que les permiten justificar sus actos. A menudo son encantadores y seductores, lo que les ayuda a ganarse la confianza de los demás. Con su buena presencia y carisma logran actuar con naturalidad y elocuencia, utilizando su poder de convicción para manipular. No dudan en mentir sobre su identidad, su formación académica o su lugar de residencia. Hábiles en desviar la atención, pueden incluso hacerse pasar por víctimas para manipular a otros y a menudo se presentan como personas de autoridad.
suelen carecer de logros personales significativos, ya que dependen de estafar a otros para alcanzar sus metas. Su inteligencia, que suele ser alta, les permite observar cuidadosamente a las personas y adaptarse a su comportamiento para aprovecharse de sus debilidades. En este proceso la confianza juega un papel fundamental. A medida que una persona comparte más información, el riesgo aumenta, ya que el estafador adquiere un conocimiento más profundo sobre su posible víctima. Además, estos delincuentes tienden a cosificar a quienes estafan, viéndolos como meros objetos en lugar de como individuos, lo que les facilita la manipulación y el engaño. Por su parte, las víctimas suelen presentar características que las hacen más susceptibles a sufrir una estafa. Los estafadores se aprovechan especialmente de aquellos que sienten la necesidad de contar con alguien en una posición de autoridad, quienes suelen quedar impresionados por personalidades dominantes. Esta dinámica genera un sentido de deuda en los afectados, lo que les lleva a aceptar solicitudes de dinero o favores. A día de hoy, donde la tecnología y la conectividad son parte integral de nuestra vida cotidiana, las estafas han evolucionado y se han adaptado a este nuevo entorno. Las estafas cibernéticas, en particular, han proliferado, convirtiéndose en un fenómeno alarmante que afecta a millones de personas en todo el mundo. No es la primera vez que escuchamos de un caso en el que a alguien le llega un mensaje a través de una red social, seguramente de una persona atractiva a la vista e interesada en tener una relación sentimental. Veamos su modus operandi. Los estafadores inician el proceso creando perfiles falsos en plataformas digitales, utilizando fotos e identidades robadas o ficticias. Se presentan como personas atractivas, con carreras exitosas y vidas interesantes, lo que facilita la atracción de sus víctimas. Esta buena presencia se convierte en una herramienta clave para enganchar a estas personas. Una vez establecida la conexión, los estafadores adoptan un enfoque afectuoso, expresando un fuerte interés romántico y utilizando técnicas psicológicas para cultivar rápidamente una relación emocional, a menudo alegando sentir una conexión especial en un corto periodo de tiempo. Incluso pueden buscar distanciar a la víctima de amigos y familiares que podrían alertarla sobre la estafa, aumentando así su vulnerabilidad y haciéndola más susceptible a la manipulación emocional. Tras haberse ganado la confianza de la víctima, los estafadores crean situaciones ficticias que justifican la solicitud de dinero, alegando estar en una emergencia médica, necesitar ayuda para pagar un viaje o enfrentar problemas legales o financieros. Inicialmente las solicitudes suelen ser pequeñas, pero aumentan a medida que la víctima se involucra más con esta persona. Los estafadores, mientras, continúan jugando con las emociones, prometiendo encuentros futuros y una relación duradera, y algunos pueden prolongar la estafa durante meses o incluso años, desapareciendo por completo una vez que ya no pueden obtener más dinero. El número de personas que caen en un engaño de confianza ha ido en aumento con el incremento del uso de Internet y las redes sociales. Aunque las cifras exactas varían según el país y la fuente, algunos datos generales y estudios pueden dar una idea del alcance del problema. En Estados Unidos, los fraudes románticos y otros engaños de confianza generaron pérdidas por más de $1.300.000 en 2022, lo que los convierte en uno de los tipos de fraude más costosos. Según la Federal Trade Commission, se reportaron alrededor de 70.000 incidentes en esta categoría ese mismo año. A nivel global, la Interpol ha señalado que los fraudes en línea, incluidas las estafas románticas y de confianza, afectan a millones de personas cada año. Un estudio de Cybercrime sugiere que entre un 3% y un 5% de los usuarios de Internet han sido víctimas de este tipo de estafas. Dependiendo del país y del contexto, se estima que entre 1 de cada 10 o 1 de cada 20 personas que utilizan Internet podrían caer en un engaño de confianza a lo largo de su vida, aunque son muchísimas más las contactadas o intentadas estafar sin éxito. El cibercrimen permite a los delincuentes operar de forma anónima y desde cualquier parte del mundo, lo que dificulta su rastreo y enjuiciamiento.
Se valen de redes transnacionales y plataformas digitales para expandir su alcance y cometer estafas masivas. La tecnología les permite dirigirse a un gran número de víctimas de manera rápida y eficaz, utilizando tácticas como el envío de correos fraudulentos, la creación de sitios web falsos y técnicas de phishing para engañar a muchas personas simultáneamente. El fraude o engaño es la técnica más utilizada en muchos delitos informáticos. Los delincuentes aprovechan la naturaleza engañosa del ciberespacio, simulando ser personas o instituciones confiables para defraudar a las víctimas. A menudo estas operaciones están tan bien diseñadas que no se detecta la estafa hasta que ya se ha enviado dinero o información personal. ¿Y cómo logran esto? Emplean técnicas de manipulación psicológica o ingeniería social para explotar las vulnerabilidades emocionales y cognitivas de las víctimas. Identifican debilidades como la necesidad de dinero, amor o seguridad, para diseñar engaños personalizados, lo que incrementa la probabilidad de que las personas confíen en ellos y sigan sus indicaciones. En España, un estudio reveló que el 24,4% de la población reconoció haber sufrido una pérdida patrimonial por ciberfraude. Además, en casos de sexting o en compartir imágenes comprometedoras, las víctimas pueden exponerse a riesgos constantes que pueden derivar en chantajes o en la difusión no deseada de su información o las mismas imágenes. Los estafadores también se aprovechan de la creciente dependencia del comercio electrónico y la banca en línea, estafando cuando se realizan compras en sitios falsos o cuando las cuentas bancarias son hackeadas tras compartir información financiera en plataformas no seguras. También, como hemos dicho, las redes sociales son otra herramienta utilizada por los delincuentes para conectarse emocionalmente con las víctimas. Una vez que se han ganado su confianza, pueden manipularlas emocionalmente y pedirles dinero o información sensible, llevándolas a estafas románticas o de inversiones fraudulentas. Las víctimas de estas estafas o engaños en el ciberespacio se enfrentan a múltiples desafíos que las hacen más susceptibles al fraude. En primer lugar, el comportamiento desinhibido que muchos usuarios muestran en línea los lleva a compartir información personal de manera imprudente y a confiar rápidamente en desconocidos, lo que incrementa su vulnerabilidad. Esto puede ser explotado por delincuentes que se aprovechan de la falta de conocimiento sobre los riesgos del ciberespacio. Además, la falta de educación sobre los peligros en línea contribuye a la victimización, ya que aquellos que no implementan medidas de seguridad son más propensos a caer en estas trampas. Además, estas personas se enfrentan a una alta carga de culpa, ya que la sociedad tiende a verlas como cómplices de su propio destino, considerándolas ingenuas o codiciosas. Esto refuerza la idea de que son responsables de no haber sido más cautelosas, lo que agrava el daño psicológico que ya de por sí están sufriendo. Las consecuencias emocionales del fraude son profundas, ya que las víctimas sienten vergüenza y miedo a ser juzgadas, lo que a menudo las lleva a no revelar lo sucedido a sus amigos o a los familiares. Esta falta de apoyo contribuye al trauma post-victimización y, como resultado, muchos afectados de estafas informáticas rara vez denuncian estos hechos a las autoridades. Factores como la vergüenza, el miedo a ser culpados y la percepción de que las instituciones no tomarán en serio sus casos perpetúan un ciclo de revictimización que es difícil de romper. Y este es el caso de Herman Webster Matchett, alias Alexander Bond, Henry Gordon, o más conocido como el Dr. Henry Howard Holmes. El hombre de los 1000 nombres y las 1000 estafas, del que se han contado leyendas y se han exagerado víctimas, y quien, si bien probablemente no asesinara a 200 personas, sí podemos decir que se convirtió en el primer asesino en serie estadounidense. Gracias por escuchar otro episodio más de Criminología en Serie. Espero que os haya gustado y espero vuestros comentarios y peticiones. También estoy en Instagram y TikTok como Crimi en Serie, al igual que en Twitter. Además de en iVoox y Spotify, os espero en Podimo, Apple Podcast, YouTube Music y Amazon Music.
Recordaros que estoy también en criminologiaenserie.com y que ahí podéis encontrar mis artículos sobre criminología y contenido adicional de algunos de los casos. También podéis uniros al canal de WhatsApp, os dejo el enlace en la descripción del podcast. La semana que viene tenemos especial de Halloween. El del año pasado tuvo un éxito increíble, así que espero que este año sea parecido o incluso mejor. Soy Alejandra Lavín, esto es Criminología en Serie y os espero de nuevo la semana que viene.